Bueno, esta mañana quiero hablar de un versículo que les comparto que ha sido el lema de mi vida. Creo que ya algunos saben qué versículo es, porque lo he compartido mucho con muchas personas. ¿Cuál es el versículo que tomé de lema de mi vida? Y este versículo llegó a mi vida como yo tenía como 17 años, cuando estudiando la palabra, llegó ese versículo. Y yo dije, este versículo va a ser el lema de mi vida. Quiero compartir hoy ese versículo y es este. Leámoslo todos. Vamos, leámoslo todos. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Wow, qué versículo tan tremendo, ¿verdad? Yo siempre he dicho que cada versículo de la Biblia tiene su propio bosquejo. Entonces es un ejercicio interesante tomar estos versículos y dividirlos, hacer un bosquejo. Este versículo tiene tres partes, como ven ahí, tres partes, se puede dividir en tres partes. La primera parte, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, esa es la primera parte. Significa que Dios habla, significa que Dios se expresa, que Dios se comunica. Y Dios habla significa que Él está interesado en conversar, en hablarte. Dios habla significa que Dios quiere una relación profunda con nosotros. Habla. Y nos hizo a su imagen y semejanza porque podemos tener esa comunicación. Por más que los hombres quieran a los perritos y los tengan como mascotas y casi hijos, no pueden hablar con ellos. Imposible. Y no, un perrito por eso jamás reemplazará a un hijo. Porque con el hijo hay comunicación, hablamos y compartimos. Dios habla, es la primera parte de este versículo. La segunda parte es esta parte que dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. ¿Y en qué tiempo está el hablar de Dios? En pasado. Yo había dicho. Entonces habla de lo que Dios en el pasado dice. Y seguramente ustedes y yo en el pasado de nuestras vidas hemos escuchado la voz de Dios. Hemos escuchado cómo Dios habla y dice, Dios habla. Y tenemos que recordar lo que Dios nos ha dicho, sus promesas, su palabra, lo que hemos aprendido. Esta es la segunda parte de este gran versículo. Dios había dicho. Y la tercera parte, mas ahora ha dicho Jehová. Fíjense que las tres partes tienen que ver con qué. Dios dice, Dios habla. Las tres partes, Dios habla. La primera, Dios habla. La segunda, lo que Dios había dicho. Y la tercera es lo que Dios dice ahora, en este instante. Lo que Dios dice. Mas ahora ha dicho Jehová. Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco, dice el Señor. Entonces empecemos pensando en esta primera. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice. Después hablaremos de la segunda. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Y la tercera, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Ven las tres partes, ¿verdad? Tan claras en el versículo, las tres partes del versículo.
Entonces vamos a usar esas tres partes del versículo para... Estos serán los tres puntos de la enseñanza de hoy, del mensaje de hoy. Y me encantan los que toman nota de la enseñanza. Estas tres partes nos recuerdan otra vez que Dios desea hablarnos. Esta mañana Dios quiere hablarte. Esta mañana Dios está buscando que tú lo escuches. Hay muchos impedimentos para escuchar a Dios. ¿Saben? Hoy en día el peor impedimento para buscar a Dios es la tecnología. La tecnología. ¿Ves cómo es de absorbente la tecnología? ¿Sí les ha pasado? Usted de pronto dice, ay, voy a ver un mensajito en mi celular. Dice, estoy de afán, tengo que ver un mensaje. Y ese está de afán, en un momento ha pasado una hora viendo un mensaje y otro, y se va a Facebook y a Twitter y a otras cosas. Y se pasó una hora y dice que estaba de afán y que iba a haber un solo mensaje. La tecnología es absorbente y debemos cuidar de eso. Saben que la tecnología muchas veces nos absorbe, y no solamente estoy hablando del celular, el televisor, los juegos y muchas otras cosas de la tecnología nos quitan toda la oportunidad de oír a Dios. Y a mí me gustaría que esta mañana todos pudiéramos concentrarnos para oír a Dios. Oír a Dios. En estos días uno de mis nietos nos dijo, en una charla dijo, a mí me gustaría que Dios se me presentara ahí y que yo lo pudiera ver y que yo lo pudiera escuchar. Y yo creo que Dios tiene esa capacidad. ¿Sí? ¿Cuántos han visto a Dios y han escuchado a Dios? ¿Cuántos han visto a Dios y han escuchado la voz de Dios? Yo lo he visto a Dios muchas veces. Claro, lo que pasa es que Dios no tiene cuerpo, entonces no lo voy a ver en cuerpo. Pero yo lo he visto, Dios es espíritu y hay que verlo espiritualmente. Hay que tener ojos espirituales para ver a Dios. Y estoy seguro que a ese nietico mío tan especial que tiene ese deseo, él va a experimentar ver a Dios con ojos espirituales. Y él va a experimentar oír a Dios. Muchos saben que mi esposa ha pasado por unos años de dificultades en salud y bueno, ha sido una prueba bastante dura y difícil. Ahora está un poco mejor, más estable, pero hubo tiempos de bastante dificultad. Pero me decía mi esposa hace unos meses, nunca había escuchado a Dios tanto como en esta prueba. Dios me ha hablado de unas maneras tan impresionantes. A mi corazón, a mi alma, a mi espíritu, me ha hablado en la madrugada, cuando no podía dormir, me ha hablado en la mañana, cuando no se podía levantar, me ha hablado, y a mí me emocionó mucho eso. Hasta le tuve un poquito de envidia, porque yo quiero escuchar más a Dios y quiero oírlo más. Personas dicen, pero es que yo no, ¿cómo voy a creer en Dios? O si yo no escuchaba a Dios. No, el problema no es que Dios no hable. ¿Cuál es el problema? Yo no escucho, no soy capaz de escuchar. Estoy tan lejos de Dios que no lo escucho, pero Él está ahí. Pero mi corazón, lejos de Dios. Pero Dios quiere hablar. Discúlpame, ayúdame aquí, Dani, que este computador se apagó y no está cargando nada. Gracias. Entonces estamos hablando de que Dios habla. Dios habla. Y definitivamente Dios habla porque tiene un interés personal
un interés personal en mí. Dios tiene un interés personal en ti. Dios te está buscando. Todos los días te busca, pero tú no te has dejado encontrar. Dios todos los días quiere hablar contigo, pero tú has estado tan lleno de ruidos del mundo absorbente que no logras escuchar la voz de Dios. Y después estás diciendo, pero yo me siento abandonado por Dios. ¿Es tu culpa? Porque Dios jamás nos abandona. Él está ahí. Cuando una persona dice, y a mí muchas personas me lo han dicho, es que me siento olvidado de Dios, me siento abandonado por Dios. Y el problema no es Dios, el problema soy yo. Metido en mis problemas, metido en mis situaciones, metido en todas mis cargas y dificultades, que no soy capaz de escuchar a Dios. Mis ojos, mis oídos, mi corazón, mi espíritu, lejos de Dios, lejos de Dios. Claro, a veces Dios está en silencio, a veces Dios no habla. ¿Les ha pasado? Ustedes buscan y buscan, Dios está en silencio. Pero aunque Dios esté en silencio, el mensaje que me ha dado días anteriores sigue, su voz sigue retumbando, o Dios deja de hablar. No, Dios, miren, y prueba de lo que estoy diciendo, que aunque Dios está en silencio, hoy no me está hablando aquí, no estoy escuchándolo, pero de alguna manera sus palabras antiguas siguen retumbando. Y una prueba de eso es esto. ¿Qué es la Biblia? ¿Y qué quiere decir eso? Lo que Dios dice. ¿Y esta palabra ya pasó de moda? ¿Deja de tener poder y valor? No. Su palabra sigue hablando. Aunque yo hoy sienta que Dios no me está hablando, su voz y sus palabras de veces que me habló de manera directa sigue retumbando. ¿Es así o no es así? Sigue siendo vigente en mi mente y en mi corazón. Entonces, en un sentido, Dios está hablando ¿cuándo? Siempre, todo el tiempo. Todo el tiempo Dios está hablando y buscándome, y buscándome, y buscándome, y buscándome. Cuando alguien habla, si yo hablo, ¿qué espero del otro? Estamos en una relación, ¿sí? Y yo hablo, ¿qué espero? Una respuesta. Dios está hablando. ¿Y qué está esperando? A veces cuando sentimos que Dios no está hablando más, ¿es por qué? ¿Es por qué? Ya Dios nos habló y se calla y ya no sigue hablando más. ¿Por qué? Porque estamos esperando, Él está esperando la respuesta. Y nosotros a veces somos tan torpes que Dios nos habla y a los 10 minutos olvidamos lo que Dios nos dijo. Al rato ya no nos acordamos del mensaje que Dios nos dio. Y eso es porque no estamos con el corazón dispuestos a darle una respuesta a Dios. Si Dios me habla, ¿qué es lo más educado que yo debería hacer? ¿Qué es lo más educado? Si alguien me habla. ¿Y qué sería lo más educado con Dios si Dios me habla? Darle una respuesta. Cuando Dios te hable, dale una respuesta. Conversa con Él. Dile, háblale a Dios. Eso es lo que Dios está. Hoy quiero hablar. Este versículo tiene un contexto y un contexto dramático. Van a verlo. Este versículo tiene un contexto dramático. Y es la historia de un hombre y sus dos hijos. ¿Quién? Elí y sus dos hijos. Elí y sus dos hijos. Hoy quiero hablarles de Elí y sus dos hijos. ¿Quién era Elí? Elí era el sumo sacerdote del pueblo.
el sumo sacerdote del pueblo. Y el sumo sacerdote, ¿qué tenía que hacer? Él tenía que guiar a Israel. El sumo sacerdote tenía la responsabilidad de representar a Dios delante del pueblo y representar al pueblo delante de Dios. Y tenía esa responsabilidad. Elí era el sumo sacerdote de esa época de que estamos hablando. Y este versículo dice que Dios le habló. Y este versículo dice que Dios le había hablado. Y este versículo dice que Dios le habló ahora. Entonces yo quiero que veamos un poco de esto de Elí. ¿Qué es lo que Dios había hablado antes? ¿Qué es lo que le había dicho a Elí? Quiere decir que no era la primera vez que Dios le hablaba. Y ahí dice que Dios le está recordando qué es lo que le había dicho. ¿Y qué era lo que le había dicho? ¿Qué es lo que le había dicho antes? Aarón era el sumo sacerdote. ¿Quién le había llamado a ser sumo sacerdote? Dios le había llamado. Y lo había llamado por descendencia. Es como los príncipes llegan a ser rey por descendencia, porque es el hijo del rey y llega a ser el próximo rey. Y los sumos sacerdotes eran así. Los sumos sacerdotes eran descendientes ¿de quién? ¿Quién fue el primer sumo sacerdote consagrado por Dios? Aarón, el hermano de Moisés. Dios le dijo a Aarón, el hermano de Moisés, tú serás mi sacerdote y tu casa, tu familia, de tu familia serán los sumos sacerdotes para siempre, perpetuamente. Eso es lo que Dios le había dicho a Elí. Y el versículo dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Ese andarían delante de mí, ¿a qué se refiere? Que era él y sus hijos los encargados de entrar al templo y estar en la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote podía entrar allá al lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Y los sacerdotes eran los únicos que podían entrar al lugar santo, al lugar de la adoración, del lugar más increíble de acercarse a Dios. Yo en estos días veía las fiestas del Ramadán, que fueron hace unos mesecitos, que celebran los musulmanes, ¿verdad? Y los musulmanes todo musulmán tiene una obligación, e incluso si un colombiano se vuelve musulmán, tiene una obligación en su religión de que debe ir por lo menos una vez en la vida, ¿a dónde? A la Meca, al lugar sagrado, y bañarse en unas aguas que según ellos es el río sagrado, por lo menos una vez en la vida. Todo musulmán tiene que ir allá, porque para ellos ese es lo sagrado, es lo más cerquita de poder estar delante de Dios, del Dios que ellos tienen en la cabeza. Y lo mismo pasaba en Israel. Lo más cerquita que se podía estar de Dios era ¿dónde? ¿En qué sitio? En el tabernáculo. Y Elí tenía ese privilegio, él y sus dos hijos, el privilegio. Estamos en 1 Samuel 2:30, ¿verdad? Ahora leamos capítulo 1, versículo 3. Y todos los años aquel varón subía a su ciudad. Ahí está hablando de un varón que se llama Elcana, la historia del Elcana. Elcana fue el papá de Samuel. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Entonces el tabernáculo estaba allí en la ciudad de Silo y allí iba todo el mundo y allí estaban los dos hijos de Elí. ¿Cómo se llaman? Ofni y Finés. Cuando terminemos la historia, usted no va a querer ponerle a ninguno de sus hijos esos nombres.
Y no tanto por los que suenan, sino por lo que representan. Ofni y Fin. Eran sacerdotes del Señor. Capítulo 2, versículo 27. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Eso es lo que Dios le está recordando. ¿Qué le está recordando en ese momento el Dios por medio del profeta Elí? Yo te escogí, yo te puse como sumo sacerdote, tú debes estar ahí y fuiste consagrado perpetuamente en esa labor, desde que naciste hasta que mueres. Ese es tu llamado. Y lo mismo a tus hijos, los sacerdotes, ese es tu llamado también. Es lo que Dios le recuerda. Ya que ellos eran sacerdotes, que iban a ser sacerdotes de por vida, ¿cuáles eran sus responsabilidades? ¿Qué debían hacer? La primera, estudiar la ley de Dios. La ley de Dios que se llama la Torá, o los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Son grandecitos, ¿cierto? Los libros. Bueno, ellos tenían que aprendérselos de memoria. Ellos tenían que estudiarlos desde niños. Preparándose para ser sumos sacerdotes, tenían que estudiarse esos 5 libros y saberlos de memoria. ¿Por qué? Porque como sumos sacerdotes y como sacerdotes, iban a tener que ministrar delante de Dios. ¿Y cómo iban a ministrar delante de Dios si no sabían cómo? Ellos tenían que presentar los sacrificios que todo el pueblo traía. Ellos tenían que presentar las ofrendas. Ellos tenían que participar en las 7 fiestas de Jehová del año. Ellos tenían que saber, mire, habían sacrificios que el cordero se quemaba todo. Y habían otros sacrificios que el cordero no se quemaba todo, solo se quemaba lo de adentro, que se llaman las grosuras. La carne se podía comer. Otros sacrificios no se podían presentar ahí dentro del tabernáculo, había que llevarlos al desierto y quemarlos en el desierto. O sea, había una cantidad de leyes acerca de sacrificios y ofrendas. Ellos tenían que recibir y declarar a personas o santas o inmundas, y tenían que saber por qué y cómo tenían que juzgar. O sea, ¿cuál era la responsabilidad de estos, del sumo sacerdote y de los sacerdotes? ¿Pequeña o muy grande? ¿De mucha responsabilidad? De mucha responsabilidad. Y tenían que estudiar la palabra de Dios, la Torá, sabérsela totalmente e interpretar qué era lo que Dios quería y qué era lo que... Y además tenían que no solamente aprenderla, sino tenían que enseñarle al pueblo. Ellos tenían que andar por todas partes y enseñarle a la gente la palabra de Dios. Esa era la responsabilidad de ellos. Bueno, miren, ¿qué les parece el privilegio que tenían Ofni, Elí como sumo sacerdote y Ofni y Finés como sacerdotes? ¿Qué les parece? ¿Bueno o malo? ¿Un privilegio grande? Grande. ¿Te gustaría a ti esa labor? ¿Te gustaría tener el privilegio de ser sacerdote de Dios? ¿Sí o no? Pues quiero decirte, informarte que la Biblia dice que todo cristiano ya es un sacerdote de Dios. Por linaje, como era Aarón, Ofni y Finés, por linaje. Nosotros por linaje, desde el día en que nacimos de nuevo en la familia de Dios, somos declarados ¿qué? Sacerdotes. Primera de Pedro 2:9. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, o sea, un sacerdocio
Real sacerdocio significa sacerdotes del Rey, de Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo escogido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué precioso versículo para aprender de memoria. Primera de Pedro 2:9. Y unos versículos antes, en Primera de Pedro 2:5, nos dice que nosotros debemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya no, todos nosotros, ¿cuántos sacerdotes hay acá? Levante la mano. ¿Cuántos sacerdotes hay? Veo que algunos no han levantado la mano, no son sacerdotes. Y si los que no han levantado no son sacerdotes, porque no tienen a Cristo en su corazón, porque no han nacido de nuevo. Porque todo el que tiene a Cristo en su corazón y ha nacido de nuevo es sacerdote. Y voy a volver a hacer la pregunta, y quiero manos levantadas. ¿Quiénes aquí son sacerdotes de Dios? Sacerdotes de Dios. Ah, ya vi más manos levantadas. Es que da miedo, ¿verdad? Da miedo pensar en que somos sacerdotes. Da miedo pensar en que somos sacerdotes. Porque la responsabilidad que tenía Elí, a quien Dios había consagrado como sacerdotes, era estudiar la ley de Dios y reflejar todo lo que significaba la adoración a Dios. Pero ahora nosotros como sacerdotes somos una nación de sacerdotes. No solamente somos cristianos. Y bueno, yo soy cristiano, es decir, sigo a Cristo. Pero si yo te digo, ¿y tú eres sacerdote? ¿Fuiste consagrado sacerdote? ¿Estás consciente de eso, de tu llamado? ¿Estás consciente de tu puesto? Tú eres un sacerdote. Bueno, en la ley de Moisés, ¿quiénes eran sacerdotes? ¿Hombres o mujeres? Solo hombres. ¿Y en la iglesia? ¿Solo los hombres? No, eso cambió. Eso cambió. Hombres y mujeres somos sacerdotes de Dios. ¿Y cuál es nuestro llamado? A dedicar nuestras vidas a Cristo, a servirle, a adorarlo y a honrarlo y a ofrecer sacrificios espirituales. Por ejemplo, esta mañana todos como sacerdotes estábamos ofreciendo un sacrificio juntos a Dios. ¿Cuál es? Alabar a Dios mediante las canciones. ¿Sabían eso? Eso es un sacrificio. Y yo veo incluso algunos hermanos, yo soy muy observador, yo veo algunos hermanos que cuando están en las canciones están boca cerrada, no están cantando. Y entonces no están ejerciendo su labor de sacerdocio, que es adorar a Dios mediante las canciones. Una responsabilidad del sacerdote es estudiar la Biblia. Todos debemos como sacerdotes estudiar la palabra de Dios y aprenderla de memoria, porque tenemos que saber, yo como sacerdote, qué es lo que tengo que hacer. Y Primera de Pedro dice que estamos llamados a ofrecer sacrificios espirituales. Entonces Elí y sus dos hijos, Ofni y Fines, estaban dedicados al sacerdocio y fueron llamados para el servicio de Dios y tenían todas esas responsabilidades. ¿Y eso por qué? Porque Dios había hablado antes. Y pasamos a la tercera parte. La primera es Dios habla. La segunda, Dios había hablado. Pero la tercera es Dios habla ahora. Dios habla. Dios no se queda callado y Dios habla. Ahora, mire lo que Dios habló. Le dice Dios a Elí, a través de un profeta, le dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho,
que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, es decir, consagrados todo el tiempo en el sacerdocio. Dice, mas ahora, aquí hay un cambio, Dios está anunciando un cambio, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. ¿Qué significa eso? Que Dios cambió y dijo, ya no más, nunca yo tal haga. En otra versión dice, pero ya no será así más, ya no será así, nunca yo tal haga. Bueno, pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios va a cambiar? ¿Qué hizo que Dios anunciara eso? ¿Qué pasó con Elí y sus dos hijos? Y especialmente que Dios le dice a Elí y a sus dos hijos sacerdotes, les dice, ya no más, ya no serán ustedes más sacerdotes, ya no, para perpetuamente. Y les da un principio, les dice por qué, o les da una razón. ¿Por qué qué? Porque yo honraré a los que me honran. Y a los que menosprecian, los menospreciaré. Porque así es Dios. Dios honra a quienes, a los que le honran, pero menosprecia a los que lo menosprecian. Miremos rápidamente. Te invito esta tarde a leer esta historia, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado. Esta tarde, léete toda esta historia, que es bien interesante, pero yo solamente voy a mencionar unos versículos para saber por qué. Hablemos primero de los hijos de Eli. De los hijos de Eli. Versículo 12 de capítulo 2, versículo 12. Dice, los hijos de Eli eran hombres santos, puros, justos. ¿Sí dice? Pero si son sacerdotes, ¿qué se debe decir de un sacerdote? El que está, el que va a la presencia de Dios. ¿Qué se debería decir de él? El hombre santo, ¿verdad? Ese es el hombre santo. Yo soy pastor, yo soy anciano, ¿y qué piensa la mayoría de gente de mí? ¿Qué debo ser? El hombre santo. Dice, ahí va el hombre santo, se supone. ¿Y qué se debe decir de los sacerdotes de Dios? ¿Qué se debería decir? Hombres y mujeres, ahí van los hombres y mujeres santos. Pero ¿qué es lo que Dios dice aquí de los hijos de Elí? ¿Que eran hombres qué? ¡Wow! Esto es triste, terrible. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos. Es decir, que no estaban viviendo una vida justa. No estaban viviendo santamente. Segundo, más triste todavía, ¿qué dice lo segundo? Pero ¿cómo si se tenían que haber sabido la ley de Dios, el Pentateuco de memoria, y lo habían estudiado desde niños? Elí los tuvo que haber preparado desde niños para llegar a ser sacerdotes y se tenían que saber la ley de memoria. Y seguro, si cualquiera de nosotros va donde OVNI y Fines y les pregunta, ¿y tal sacrificio? ¿Y qué dice? Pues ellos te habrían podido de pronto recitar lo que dice. ¿Pero qué dice ahí? Que no tenían conocimiento ¿de quién? De Dios. ¿Eran sacerdotes? ¿Fungían como sacerdote en el templo? Pero eran impíos y sin conocimiento de Dios. Increíble, increíble. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. En esa época joven era 40 años. Todavía hay un misionero que me conoció de jovencito. Ella tiene sus 80 y tantos. Y hace poquito nos encontramos y todavía me dice, hola joven. Y yo le digo, ay, gracias hermano. Claro, es que para los de más edad, los demás son todos jóvenes. Pero bueno, estos eran sacerdotes jóvenes. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes
porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Y por qué las menospreciaban? Porque estos hombres eran tan impíos que los sacrificios que debían quemarlos todos, ¿qué hacían? Se quedaban con partes de la carne. Y ahí dice, y si venía alguien a ofrecer un sacrificio, él le decía, da para el sacerdote el pedazo mejor. Mejor dicho, era el cartel de la carne, mejor dicho. El cartel de la carne tenían estos hombres y se enriquecían con eso. Y bueno, yo no sé cuántas cosas hacían. Yo me imagino que toda la carne que habrán robado, porque era robo, robaban de las ofrendas de Dios. Yo me imagino que no iban a ir a la casa a comérsela. Yo me imagino que la ven, por eso digo el cartel de la carne. Así eran estos hombres, impíos. Y hacían menospreciar las ofrendas de Dios. Versículo 25. Leamos desde el 23. Elí les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Y qué dice enseguida? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Wow, no solamente eran impíos, robaban de las ofrendas, sino que eran rebeldes, desobedientes y ni siquiera eran capaces de honrar a su papá, que era el sumo sacerdote, y ellos sacerdotes mayores. Uno de ellos era que a la muerte de Elí, tenía que ser el siguiente sumo sacerdote del pueblo. Me imagino que era Ofni, porque es el primero que se menciona, el mayor. No oyeron. ¿Qué tal esos hijitos? ¿Qué tal esos sacerdotes? Ahora miremos a Elí, el sacerdote Elí. ¿Cómo le iba al sacerdote Elí? Esos eran los hijos, pero ahora el sacerdote. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Usted se imagina ese pecado? Adulterando con las mujeres que venían a hacer sacrificios en la puerta del tabernáculo. Eso es tremendo. Eran no solamente impíos, ladrones y menospreciadores, sino eran adúlteros, eran infieles con sus propias esposas, porque seguramente eran casados. Y eran infieles con sus propias esposas y adulteraban en la puerta. Pero ¿qué hacía Elí? ¿Qué hacía Elí? ¿Qué hacía? ¿Qué dice ahí? ¿Qué hacía? Solo oía. Oía y oía y oía. Y todo el mundo decía, Elí, pero mire sus hijos. Ay, sí, qué vaina. Pero Elí, mire sus hijos. Tremendo. Qué triste. Elí solamente oía. Versículo 23 dice, y les digo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Qué hacía Elí? Oía, ¿y cuál era su reacción? Regañar. Solo discursos, solo palabras. ¿Qué tenía que hacer Elí? ¿Qué tenía que hacer Elí? ¿Palabras o acciones? Acciones. ¿Qué tenía que hacer con esos dos hijos? Destituirlos del sacerdocio. Eso es lo que tenía que hacer, disciplinarlos. Y según la ley de Dios, posiblemente apedrearlos en la plaza pública. Porque lo que estaban haciendo era grave. ¿Y qué hacía Elí? Hijitos, no se porten tan mal, sí, por favor. Como muchos padres de hoy, ¿no? Yo he visto padres regañando a sus hijos. Y el niño hacía una pataleta. Hijito, por favor, pórtate bien, ¿sí? Y yo estoy ahí mirando ese papá que le dice al niño. Y el niño haciendo una pataleta. Y gritando. Y él, hijo, pórtate bien, mira. Y yo estoy ahí. Acciones, no palabras. ¡Pim! Acciones. Acciones.
Elí era esa clase de padre. No había acciones, solo eran palabras. ¿Saben que a veces los hijos, dice la palabra de Dios en Efesios 6, vosotros padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, y no provoquéis a ira a vuestros hijos? ¿Sabe cuál es una de las cosas que más provoca a ira a un hijo? Una mamá cantaletosa. Una mamá que habla y habla y regaña y regaña y regaña y regaña y no acciones. Hay que tomar acciones, menos palabras y más acciones. Eso es lo que necesita nuestra generación. Eso es lo que necesitamos hoy como padres, recuperar la santidad, la disciplina y las acciones, no las palabras. La psicología moderna todo es háblale, háblale. Los valores del niño, los derechos del niño. ¿Y dónde están las responsabilidades del niño? ¿Y dónde están las responsabilidades de los padres? Elí era de esa filosofía, pero es de hace muchos años. Pero era de la filosofía de las palabritas. No, hijitos míos, ¿cómo están haciendo esto? Mira, está muy mal lo que están haciendo. Me suenan esos papás así todos gomelitos. Hijitos, no hagan esto tan mal. No, Elí le faltó disciplina, firmeza, fuerza. Tal vez porque él mismo su corazón no estaba definido. ¿Saben que como padres perdemos la autoridad? ¿Cuándo? ¿Cuándo perdemos la autoridad? Cuando nosotros mismos estamos alejados de Dios. ¿Qué vamos a hablar a nuestros hijos de santidad, de disciplina, cuando nosotros mismos como padres no oímos la voz de Dios? Estamos alejados de Dios, perdemos ahí la autoridad, perdemos la fuerza, perdemos el poder del Espíritu Santo cuando no tenemos esa capacidad, porque nosotros mismos estamos haciendo mal. Y eso fue lo que le pasó a Elí. Versículo 29. Y esto ya es la cosa mayor. Versículo 29. Le dice el profeta, porque Dios le mandó un profeta a Elí a hablarle. Versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y mira esto. ¿Y haz qué? Has honrado a tus hijos más que a mí. ¡Pum! Todo durísimo. Has honrado a tus hijos más que a mí. Hay padres que les da miedo decirle a sus hijos, hijo, no está bien. Hoy en día los chicos se hacen novios a los 12, a los 13, a los 14, a los 15. Y no hay padres con la fuerza y la firmeza espiritual de ponerse al frente y decirle a su hijo, nunca jamás le permitiré noviazgos hasta el día que te vas a casar. Porque eso es lo que la Biblia enseña. No, eso está pasado de moda. ¿Y por qué? Porque padres y madres honran más a sus hijos que a Dios. Porque ponen el tener a sus hijos contentos y no malgeniarlos y creer que poniéndose al lado de sus hijos y dándole a sus hijos, los van a capturar y los van a tener, y deshonran a Dios. Y en el futuro, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser el resultado? Al revés, queriendo agarrar a sus hijos, cediéndoles, lo que están haciendo es al revés. Al cederles, en el futuro se van a ir. Y la palabra de Dios dice que los hijos se exasperan. ¿Y sabe cuándo un hijo se exaspera? Claro, los hijos hoy en día, los que están acá que son jóvenes, no aceptarían esto que yo voy a decir. Pero uno lo entiende años después, ¿cierto? Cuando uno dice, se han escuchado decir, no, le doy gracias a mi mamá que me pegó y a mi papá que me da unas jugueteras tremendas. Pero hoy en día le doy gracias a Dios, ¿sí o no? Pero cuando era jovencito eso no quería decir, no, uno no decía eso. Y los jovencitos hoy no me van a creer lo que les voy a decir, pero un jovencito se pone mal es
cuando su mamá y su papá no lo corrigen. Eso es lo que exaspera más, porque no le dice las cosas como son y no se pone firme. Todo hijo necesita padres y madres firmes y definidos en la palabra de Dios. Y de ahí no nos movemos. No es negociable. Esto no es un negocio. Papá, 50%, mamá, no, nada. Es así y punto cuando se trata de honrar a Dios. Entonces, padres, hoy yo les pregunto a los padres, ¿están honrando más a sus hijos que a Dios? ¿Ceden lo de Dios por darle gusto a sus hijos? ¿O has perdido autoridad porque tú mismo como padre no tienes la autoridad espiritual para pararse frente a tu familia, a tus hijos? Revisa eso, revisa eso. Y le dice el Señor a Elí, has honrado a tus hijos más que a mí. Le preguntaba el otro día a una familia, ven, no, tu hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no vino al culto? No, está castigado. ¿Lo castigaste con no venir al culto? Sí, es que le encanta venir al culto. No logro entender eso. El lunes le pregunté al padre, ¿el lunes tú lo vas a obligar a ir al colegio? Sí. Entonces, porque el papá me ha dicho, es que yo no lo puedo obligar a venir a la iglesia. Ah, pero ¿lo obligas a ir al colegio? ¿Sí o no? ¿Los padres obligan a los hijos a ir al colegio? ¿Y por qué no obligarlos a venir a la iglesia? Yo no entiendo esa lógica. Es una lógica ilógica. Si para ti las cosas de Dios son primero, ponlas primero. Y haz que tus hijos respeten lo primero que es Dios. Y verás que Dios honrará al que lo honra. ¿Quieres hijos que caminen en el Señor? ¿Quieres ver tus nietos caminando en el Señor? ¿Tus bisnietos caminando en el Señor? Honra al Señor. Honra lo primero sobre tus hijos, sobre tus propios deseos y sobre tus propios planes. Honra al Señor, porque Él ha prometido, ¿qué cosa? ¿Yo qué? Honraré a los que me honran. ¿Cumplirá Él su promesa? Y también cumplirá eso de que y los que me desprecian serán despreciados. ¿También cumplirá eso? Porque puede ser que esta es la respuesta de lo que te está pasando. Puede ser que lo que te está pasando es el fruto de que has menospreciado a Dios y su palabra y no la has tomado en serio. Puede ser que Dios te ha menospreciado porque no lo aprecias a Él. Y muchas de las cosas que recogemos es fruto de esas mismas cosas. De esas mismas cosas. ¿Y cómo terminó esta historia? Versículo 31. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo, le dice Dios a Elí. Vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Es decir, que de ahí para adelante, Elí iba a ver que todos sus familiares iban a morir muy jóvenes. Versículo 32. ¿Verás tu casa qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios le dice, verás tu casa humillada? ¿Por qué? Honró más a sus hijos. Y no hizo nada, absolutamente nada, para estorbar a sus hijos de lo mal que estaban haciendo. Padre, párate firme. Si quieres que Dios bendiga tu casa y tu familia. Y Dios le dice a Elí, verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Eso es lo que Elí iba a cosechar. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y esto te será por señal
que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, que ambos morirán en un día. Si usted sigue leyendo, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, va a ver cómo un tiempo después los filisteos invaden Israel, batallan y matan en el mismo día a los dos hijos. Un mensajero viene corriendo a decirle a Elí ya era viejo, y le dice a Elí, tus dos hijos han muerto, y él de la conmoción se va para atrás y se desnuca y muere desnucado. Y en ese mismo momento, al oír la esposa de uno de ellos, de Ofni y Fines, la esposa estaba encinta, y al oír que su marido se había muerto, que su suegro se había desnucado y que Israel había perdido la batalla, que se habían llevado el arca de Dios, la mujer dio a luz y murió. Y a su hijo le pusieron un bonito nombre, Icabod, que significa sin gloria, la gloria de Dios traspasada. ¡Wow! Qué triste, qué terrible lo que Elí recibió, y la palabra de Dios se cumple. Entendemos cuando Dios le dijo ya no más, ¿verdad? Ya no más, ya no será así. Yo te había llamado para ser mi sacerdote para siempre, pero ya no más, por causa de tanta maldad. Y mire, y lo lindo de esta historia es que en esta historia hay un jovencito, que es la contraparte de los hijos de Elí, que es la contraparte de Elí mismo, un jovencito llamado Samuel, que fue la bendición de Dios a una mujer que oraba a Dios, y que esta mujer cuando Dios le concedió tener este hijo, porque era estéril, ella llevó este hijo y se lo entregó en manos de... ¿A quién le entregó el hijo? A Elí. Bueno, ya conociendo a Elí y a sus dos hijos, ¿usted le daría un hijo a Elí? No, yo no quiero ese instituto bíblico para mi hijo. Elí creció, fue consagrado por su mamá para ser un servidor en el templo desde jovencito. Samuel, tal vez a la edad de 6 o 7 años, que es lo que se llama el destete en Israel. 6 o 7 años. La mamá Ana se lo llevó a Elí y le dijo, mira, yo le prometí a Dios que si él me daba un hijo, yo lo consagraría al servicio de él. Y se lo llevó a los 6, 7 años, se lo dejó en las manos de ¿quién? De Elí, de Ofni, de Fines. Y este niño creció en medio de ¿qué circunstancias? ¿Las mejores? Las peores. ¿Qué podía haber aprendido Samuel? Samuel. ¿Qué podía haber aprendido este jovencito Samuel? Pero miren lo que leemos. Y esto es lo animante, queridos hermanos. Capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Fíjese que no dice le ministraba a Elí, sino ministraba ¿qué? A Jehová delante de Elí. Versículo 18. Después del versículo 17, que dice que el pecado de estos hombres era grande y menospreciaban las ofrendas, dice el versículo 18, y el joven Samuel, ya es joven, aquí ya es joven, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Versículo 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. La que era estéril, la que oró y sufrió porque no tenía niño, le fue a dar un niño, y ella lo consagró a Dios. Pero Dios, ¿la honró o no la honró? ¿Cómo la honró? Le dio 3 hijos y 2 hijas. Wow. Pero mire la frase, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y lean y estudien esa historia de Samuel. Samuel fue ese jovencito que diferenció todo, aún en medio de la peor familia. Samuel no tenía la mejor familia adoptiva. No la tenía. Pero ese joven tenía una percepción espiritual
y tenía una fe y una convicción increíbles. Y ese jovencito, estamos hablando de un jovencito de 11, 12 años, 13 años, se mantenía en el Señor y crecía y aprendía y temía a Dios y servía a Dios, este jovencito. Y versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Qué comparación tan tremenda, ¿verdad? Entre este jovencito Samuel y los hijos de Eli. Yo honraré a los que me honran y menospreciaré a los que menosprecian. Amén.